Es el anuncio de la presidenta encargada en este momento de la presidencia, Rosana Alvarado. Octavio Villacreces, asambleísta por Guayas, de Alianza País, hace la última intervención. Siempre fue más fácil arreglar en el camino. No lo ha dicho todavía si se suspende, se clausura o durante décadas el debate o si se suspende. Lo sabremos en pocos minutos. Vamos a la intervención de Octavio Villacreces. A las grandes ciudades a vivir de manera irregular en la periferia, esperando que los políticos les legalizaran sus posesiones hasta hoy. No importaba el lugar, sobre el pantano, manglar o en cualquier parte de la loma. Las calles se marcaban por lo más firme del terreno y por las caídas de agua desde los cerros. Esos eran los bastiones de los populistas, quienes se aprovechaban de esa necesidad para ganar las elecciones. Pero ya ganadas las elecciones, entonces ahí sí se planificaba para la gallada, para los amigos, para los negocios. Por eso vemos en Guayaquil que los pobres que invadieron las laderas viven en los llamados cerros. El Cerro del Carmen, el Cerro Santana, el Cerro de Mapasingue, el Cerro San Eduardo, mientras las ciudadelas se planificaron en otras laderas de otros cerros, las lomas de Urdesa, las colinas de los Ceibos, las cimas del Bimbambún, las cumbres, etc. Las ciudades se manejaron con un falso concepto de autonomía, creyeron que autonomía era autodeterminación y en base a esa idea de que como era su feudo ponían sus reglas. Todo el país tiene diferentes conceptos de urbanismo y áreas verdes. En fin, cada ciudad dando soluciones distintas a los mismos problemas. Esa falta de autonomía generó una suerte de competencia entre las ciudades dentro del mismo país, a ver cuál era el que más progresaba, la que tenía el mejor y más exitoso modelo. Esa rivalidad acrecentó un regionalismo y ese regionalismo diezmó, de alguna manera u otra, la unidad nacional. Esta ley no busca estandarizar los procedimientos en materia de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno, ni mucho menos disminuir sus competencias, en absoluto. Busca orientar, dejar trazadas ideas, establecer principios para que los resultados de la gestión pública local contribuyan más y de mejor manera a la consecución del buen vivir, que es lo que impulsa este gobierno. La planificación nacional no tiene por qué estar ajena a la planificación local, todo lo contrario, debe haber una profunda comunicación entre ellas para juntos caminar al logro de los objetivos nacionales, que en gran medida también son objetivos locales. La generación de asentamientos poblacionales con acceso a servicios básicos, con áreas verdes, con áreas comunales, con escuelas del milenio, con centros de salud, con unidades de policía comunitaria, generan buen vivir, ayudan a salir de la pobreza, el ordenamiento territorial y el derecho al buen vivir. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia. Los derechos de todos y de todas no tienen territorialidad interna. Se ejercen amplia y totalmente en cada uno de los rincones de la patria. Disfrutar plenamente de la ciudad, una ciudad donde se viva en igualdad y justicia, donde se construya pensando en la vida, en sociedad, en armonía con la naturaleza y en la prevención de riesgos, en la que se use el espacio público en libertad y seamos incluidos en las tomas de decisiones. El derecho de la ciudad que consagra esta ley es el camino a la ciudadanía activa, que se garantiza de democratización del poder local. Este proyecto, que ha sido denostado por la oposición, que lo primero que hacen es decirnos que somos asambleístas del oficialismo. Sí, a mucho orgullo, a mucha honra. Vivan los asambleístas del oficialismo. Vivan. Vivan también, pero lejos. Centralismo, nos han acusado de que esto es centralismo. Nadie como este gobierno para impulsar la transformación del centralismo. Tenemos una constitución, pero todavía falta. Pero esto no auspicia el centralismo. El hecho de que haya un ministerio, una superintendencia que puede operar en Quito no es necesariamente centralista. Centralismo, recordemos, compañeros todos ecuatorianos, en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, eso fue centralismo. Cuando desde el gobierno de Febres Cordero se construyeron
o se crearon unidades ejecutoras para construir obra pública en todos los gobiernos seccionales del país, en todas las alcaldías del país, desde el centro. ¿Quién mandaba? Solamente el presidente en la obra pública de los municipios, en especial de Guayaquil. Recuerden que en el gobierno aquel, entre 1985 y 87, se dispuso en Guayaquil construir una perimetral, sin consultar a la ciudadanía, una decisión del gobierno central, claro, en contubernio con el intendente del momento, hoy alcalde de la ciudad. Y esa perimetral, que la defendían 5 notables, ¿a quiénes sirvió? Posteriormente se fundó en el 92 un centralismo local allá, casi totalitario, porque hicieron estrictamente con el uso del poder casi todo lo que les dio la gana. Y eso pervive hasta estos días. Por ejemplo, solamente para recordar qué es el centralismo local, el alcalde de la época, 2010, quiso aumentar el límite urbano de Guayaquil, que tenía 34.000 hectáreas urbanas, a 54.000 hectáreas urbanas, pasando 20.000 hectáreas rurales a urbanas, no para beneficiar la soberanía alimentaria del país, porque esas zonas tienen infraestructura agrícola, pero sin embargo la intención era transformarlas a urbanas para beneficiarse o beneficiar a los dueños de la tierra que están alrededor del polígono de Aular. ¿Cómo le quedaría el ojo si el aeropuerto de Aular se lo hiciera 20 kilómetros al norte y se quedaran con la nariz larga? Aquellos que sembraron y compraron terrenos a precios de gallina enferma allá en esa época. Hablan de centralismo y no recuerdan el pasado. Esta ley nos incluye a todos los ciudadanos, especialmente los de la periferia, que nunca han podido decir, esta boca es mía. Aplaudo las intervenciones en especial de Paola Pavón, de Virgilio, de Miguel y todos los compañeros que han aportado a la construcción y mejoramiento de esta ley. Esta ley que trata de regular el mercado. Claro, les preocupa, porque esta ley va dirigida, Blanquita también, esta ley va dirigida directamente al espinazo de los terratenientes, al espinazo de que con el poder político han hecho ordenanzas y han hecho públicas para crearles plusvalía a sus terrenos. De eso viven las élites políticas de la oposición, de la plusvalía del terreno, de la promoción inmobiliaria, que no es pecaminosa, pero también viven de ello. Quiero hacerle por qué va a servir esta ley. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, un arquitecto en una urbanización de Guayaquil encontró una mala construcción de un muro de contención. Denunció eso al municipio de Guayaquil. 28 días después, el muro cayó y mató a un niño. Mató a un niño. Como decía Virgilio, ¿a quién se dirige la ciudadanía cuando eso pasa? Y el alcalde le dijo que no se puede acusar de mala práctica profesional, porque hay que esperar 10 años. 10 años y la muerte de ¿cuántos? Por favor, sepan que se están construyendo aprobadas urbanizaciones que tienen lotizaciones de 3 por 10 metros. 3 por 10 metros, colega. Eso es el máximo de la ambición, de la especulación del suelo. No hay límite de la ambición. Lamentablemente, estas denuncias que le hicieron al municipio en estos días también nos ha hecho a nosotros, y el silencio ha cundido. Cuando lleguen estas denuncias a la Asamblea tenemos que actuar. Y en esta ley, ojalá podamos poner, de alguna manera, alguna transitoria, para que aquellos que se han aprovechado, que cuando se hablaba de la ley de tierras, que iban a perder terrenos improductivos, transformaron, como no lograron aumentar el límite urbano, transformaron el suelo de agrícola a mixto. Vivienda
y agricultura. No tengo que decir más cuáles son los intereses creados en todo esto. Entonces tengan cuidado cuando hablan de centralismo. Tienen que lavarse la boca cuando hablen de aquello, porque no podemos olvidar lo que han hecho aquellos. No hablemos tampoco de estatismo concentrador. Nadie como este gobierno ha querido romper con el viejo centralismo. Sí nos falta, en eso sí coincido, sí nos falta. En todo caso, hay mucho más por contarles de lo que pasa en el país, en Guayaquil. Pero esta ley no es para Guayaquil, es para los 221 municipios y las miles de juntas parroquiales que no han podido ser atendidas y no han podido ser planificados sus territorios por aquellas ausencias. Para eso es la ley, para todos los ecuatorianos, dedicados a todos los ecuatorianos. Claro, los terratenientes no les gusta, y aquí hay algunos de sus representantes. Muchas gracias.